¿Cuántos trajeron la Biblia? Ábrala, perdón. Abra su Biblia, Isaías capítulo 7, verso 14 y 15. Dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes será abandonada. Amén y amén. Ahí Isaías le suelta una profecía mesiánica, pero también le suelta una profecía al rey Acaz. Al rey Acaz. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor esté tocando sus vidas, que el Señor disponga sus oídos espirituales. Mis hermanos, yo siento que este tiempo que estamos viviendo ahora, que denominan Navidad, ha sido un tiempo diferente. Y yo le decía a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Porque la Navidad, este año, yo he sentido que las cosas diferentes. Y si usted se ve las noticias, por ejemplo, en Europa que la mayoría ahora son musulmanes, ya prácticamente está prohibida festejar la Navidad, porque ya son musulmanes. Solamente en ciertos lugares es donde pudieron celebrarla, pero la mayoría de los países, Inglaterra, Francia, España, no se celebró nada, porque los musulmanes ya tienen impuesta la ley musulmana, la Sharia. Y aquí, aquí en América, ¿cierto? En este mundo cristiano, valga de la redundancia, aquí en América, pues también, ¿cierto? Hay mucha gente que se ha levantado, cristiana que se ha levantado en contra de las fiestas de Navidad. Ya. Y yo le preguntaba eso a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en todas partes están atacando esto? ¿Qué es lo que... Desátame ese misterio, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y el Señor, mi hermano, me soltó unas cosas que yo quiero desatarlas ahora y que usted las entienda y que usted vea qué es lo que estamos viviendo. Amén. Yo quiero que usted entienda esto. Amén. Yo no soy ni a favor de la Navidad ni en contra de la Navidad. Para mí esa es una fecha comercial y nada más. Pero mire, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios te creó a ti y a mí, Él dijo, voy a darle a esta creación mía algo especial que se llama libre albedrío. Amén. Porque Dios no quería poner a unos robots a adorarlo. Dios no quería que un robot que estuviera programado para que lo amara. No. Dios eligió darle al hombre libre elección para que el hombre, cuando lo ame por su propia voluntad. Amén. Y eso es lo que Dios desea ahora, que el hombre lo ame, ¿cierto? Lo adore, pero que nazca de su corazón. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un jardín donde había de todo. Era algo maravilloso. Pero también Dios le dijo algo. En el jardín, en el medio del jardín, hay un árbol que se llama el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Y si tú comes, Adán, de ese árbol, el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Porque, mis hermanos, el hombre que estaba en el jardín del Edén era un hombre que era ajeno a la muerte. Dios nunca creó al hombre para que éste muriera. Y yo muchas veces me he hecho esta pregunta: Señor, si tú no creaste al hombre para que el hombre muriera, ¿por qué entonces pusiste en medio del jardín del Edén ese árbol? Si tú sabías que si lo ponías ahí, el hombre es necio e iba a comer de ese árbol. Mis hermanos, pero Dios puso ese árbol ahí no para que el hombre comiera de él. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del jardín del Edén para que el hombre pudiera ejercer libre albedrío. Porque si no hay otra opción, sino que el hombre siempre está rodeado del bien, entonces el hombre siempre va a escoger lo único que hay. Es más, no lo va a escoger, sino que va a ser lo que hay, lo bueno. Pero Dios quería que el hombre tuviera la libertad de elegir, para que entonces el hombre, ¿cierto?, pudiera ejercer su libre albedrío, para que el hombre eligiera como él quisiera. No se viera obligado siempre a elegir lo bueno. Entonces, para que podamos ejercer nuestro libre albedrío, Dios puso un árbol, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo: Adán, para que me demuestres que me amas a mí, para que demuestres que me honras, que me reconoces como tu Dios, que quieres tener una relación conmigo, una amistad conmigo. Quiero que de tu propia voluntad y de tu propia elección no comas de ese árbol. Porque el día que comas de ese árbol vas a morir inmediatamente espiritualmente. Y luego, seguramente, también vas a morir físicamente. Y eso fue lo que pasó. La Biblia dice que Satanás, ¿cierto?, poseyó el cuerpo de una serpiente. Porque Satanás, mis hermanos, es un espíritu que está proscrito y no tiene o no tenía en ese momento jurisdicción sobre la tierra. Solo los seres creados en este planeta tienen jurisdicción para operar sobre esta tierra, mi hermano. Entonces la Biblia dice que Satanás poseyó el cuerpo de la serpiente y a través del cuerpo de la serpiente tentó a Eva. Ustedes conocen toda la historia. Eva cogió la fruta, se la mordió, la comió, se la pasó a Adán, que estaba con ella, y él también comió. Ambos comieron y cayeron. Amén. Entonces, Dios, que le había dado toda la tierra al hombre, ahora veía cómo el hombre acababa de doblar rodilla ante un espíritu que estaba proscrito en esa tierra y le había entregado todo lo que Dios le había dado al hombre.
Cuando Dios vio eso, Dios dijo, yo tengo que intervenir aquí. Yo tengo que hacer algo. Pero para poder Dios también arreglar el problema, para poder Dios intervenir en esta tierra, también tenía que hacerlo legalmente, mi hermano, ¿me está entendiendo? Porque Dios mismo no puede violar su palabra. Dios mismo no puede violar las leyes que Él mismo ha creado. Amén. Y entonces, así comienza la historia y todo el drama de la redención. Dios pudo decir, me voy a olvidar del hombre, lo voy a destruir, lo voy a hacer que en el aire desaparezca. Y así acabo con todos los hombres, con toda la raza humana, con Adán, con Eva, con todos. Y ya, como dice, me viene ¿cómo se llama? Como dice un dicho, un adagio popular, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿así? Se desapareció el hombre, se acabó todo, pecado todo. No existe más el hombre, no existe más el pecado. Y fuera. Pero no. Dios amaba a esa creación. Dios amaba a ese hombre. Dios entró entonces en escena y dio todo. Dios dio todo, mi hermano, por ese hombre que amaba tanto y que aún todavía en el día de hoy ama. De hecho, la Biblia dice que Dios fue el primero en ofrecer un sacrificio, porque Dios tuvo que sacrificar. Creemos que sacrificó un cordero, ¿cierto? Para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y me imagino que cuando le quitó el cuero, la piel para dárselas a ellos para que se cubrieran, estaba todavía sucia de sangre, cubriéndolos. Amén. Así es, mi hermano. ¿Qué significa eso? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mis hermanos, y debe ser sangre sin pecado la que nos limpie de todo pecado. Y la primera profecía en la Biblia es la que Dios le dio a Satanás. Recuerde lo que le dijo. Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Dios estaba hablando con Satanás y Dios le estaba diciendo que iba a haber una enemistad que se iba a extender, ¿cierto?, por mucho tiempo, y que era simiente contra simiente. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, y él te herirá en la cabeza. Y tú, refiriéndose a Satanás, le dice, y tú lo herirás en el calcañar, en el talón. ¿Cierto? ¿Y qué es más duro? ¿Que te hieren en el talón o que te aplasten la cabeza? Porque Jesús, al morir en la cruz, aplastó la cabeza de Satanás. Y Satanás mordió su talón. Así, mordió su talón. Una picadita ahí en el talón, ¿cierto? Pero la cabeza del diablo la aplastó Cristo.
en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes una cosa? Cristo tenía que morir. Y ese tener que morir significa que la serpiente le mordería el talón. Amén. O sea, que Dios en el proceso de redención, ¿cierto?, también iba a ser lastimado. Porque tenía que morir por nuestros pecados. Ahora, para que Dios creara algo, solo, oye, escúcheme esto, para que Dios creara algo, solo tenía que hablar. Hágase la luz. Y la luz se hizo, ¿cierto? Pero para que Dios redimiera, tenía que morir. Amén. No hay otra forma en que usted y yo podamos ser salvados. Tuvo que morir por nuestros pecados. No hay otra forma, no hay otra alternativa. Dios no quería dejar al hombre. Dios no quería abandonar al hombre. Dios no quería destruir al hombre. Porque Él te ama a ti, mi hermano, y me ama a mí. Entonces la Biblia dice que la primera profecía, ¿cierto?, es lo que Dios le dijo a Satanás, que pondría enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente del hombre. Ahora, Dios se refiere aquí al nacimiento virginal. Dice que su simiente, una mujer, no tiene semilla. El hombre tiene semilla. La mujer tiene óvulo, ¿cierto? Huevo. Y cuando la semilla se encuentra con el óvulo, entonces surge la vida. Y aquí Dios está diciendo, tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer, habrá guerra. Y esa guerra será a través de generaciones. Ahora, mi hermano, de la simiente de la mujer saldría, ¿qué? El asesino de dragones, el asesino de la serpiente antigua, el redentor del hombre, y su nombre es Jesús. Y esa fue la primera profecía de la Biblia. Entonces, cuando Adán y Eva fueron expulsados, ¿cierto?, del Edén, del huerto del Edén, ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Satanás no lo sabe todo. Y probablemente pensó que la semilla de la mujer o la simiente de la mujer debía ser uno de esos dos muchachos. O Caín o Abel. Y la Biblia nos dice que Caín y Abel un día le llevaron ofrendas a Dios. Y Abel ofreció las primicias de un cordero. Y se supone que mató el cordero. Porque en ese tiempo se hacía así, ¿cierto? Se lleva el cordero a la presencia de Dios. Y como tú sabes que has pecado, entonces tú pones tu mano sobre la cabeza del cordero. Y al poner tu mano sobre la cabeza del cordero que llevas, te identificas con ese cordero. Y tus pecados van de ti al cordero. Y luego el cordero inocente es sacrificado. Amén. Eres culpable, pero como pusiste tus manos sobre el cordero ahora se hace responsable
en tu nombre, entonces el cordero es juzgado y muere en sacrificio. ¿Me está entendiendo qué fue lo que pasó? Pero como es tu juicio, porque no están juzgando al cordero, sino a ti, el cordero muere. Pero tú te vas ahora con la inocencia del cordero sobre ti, con el favor del cordero sobre ti, con el favor de Dios sobre tu vida. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Por eso la historia de Israel, con todos sus sacrificios, no es que el hombre no sea culpable. El hombre es culpable, pero Dios ha encontrado una forma. Pero aún así, cierto, no es algo perfecto. ¿Por qué? Porque es un cordero, porque es un animal. Y como todos sabemos, no es un sacrificio perfecto. Y entonces, mi hermano, cuando Satanás vio a estos dos hijos de Adán y Eva, estos dos muchachos, a Caín y Abel, y vio que Abel ofrecía el sacrificio de sangre y tenía el favor de Dios por eso, y el otro no, entonces Satanás tenía el don de la sospecha. Digo, sospecho que este Abel es la simiente de la mujer. Este Abel es el que están hablando en la profecía que me dio Dios. Entonces, el diablo, ¿cierto?, hizo la vuelta y logró que Caín matara a su hermano Abel. Y así moría la simiente y no le podía aplastar la cabeza. Ese fue el primer asesinato de la historia. El diablo consiguió que Caín matara a su hermano Abel. Pero como les dije, el diablo no lo sabe todo. Y se equivocó porque Abel no era la semilla. Él no lo sabe todo. Dios sí lo sabe todo. Y si tú quieres seguir a alguien, trata de seguir siempre al que lo sabe todo. Amén. Al que lo puede todo. Porque tú y yo no lo sabemos todo. Dios, el término que usamos con Dios, ¿cuál es? Omnisciente. O sea, omni es todo. Y ciente significa saber. Todo lo sabe. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él todo lo sabe. Está presente en todo y es todopoderoso. Ahora, ¿por qué Satanás busca destruir la semilla de la mujer? Porque él sabe que debe venir Jesús, quien le va a aplastar su cabecita. No olviden esto, el Cordero de Dios. La idea de poner tus manos sobre el Cordero y transmitirle tus pecados y tú coger la inocencia del Cordero y salir inocente y el Cordero salir culpable, juzgado y muerto por tus pecados. Y Jesús vino a convertirse en el Cordero de Dios. En el último Cordero de Dios. El verdadero Cordero. Del cual todos los corderos son solamente una imagen. Un mikraj, como dicen los judíos. Simplemente. Pero finalmente vino el Cordero de Dios. Y cuando
Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo cuando nació, mis hermanos, sabía que iba a morir. Porque Dios lo envió fue a morir. Dios no lo envió para vivir una vida y para enseñarle moral, para enseñarle leyes, misbot, mandamientos, cosas así. No. Cuando nació, el mensaje fue, miren, aquí les anuncio que desde la ciudad de David, desde Belén, ha nacido en este día un Salvador. No es un juez, no es un legislador, es un Salvador. Amén. Y si tú o alguien aquí se está ahogando, no necesitas a alguien para que cuando te estés ahogando, te vea y te mire y te diga, oye, necesitas ayuda. Aquí tengo un libro, se llama Natación para Dummies, Natación para Tontos. Léetelo. Y si sigues esas reglas, vas a estar bien, no te vas a ahogar. No, mi hermano. Necesitas que un Salvador. Entonces, Cristo nació para morir. De hecho, cuando llegó el momento de que María diera luz, la Biblia dice que fueron a la posada. Y no había lugar para ellos en la posada. Y entonces, ¿dónde terminaron? En un establo. Pero ¿sabes una cosa? Como le decía el domingo, todo Dios desde arriba se frotaba las manos y decía, todo está saliendo como yo lo he diseñado, como yo lo he planeado, como yo lo quería. Y cuando en ese establo dio luz y nació Jesús, el primogénito de María, dice la Biblia que la mamá puso a su hijo, ¿dónde? En un pesebre. Él nació y se acostó en un pesebre. Mire, usted sabe lo que es un pesebre, ¿cierto? No es necesario que se lo diga. Pero yo sigo a mucha gente en YouTube, sigo a muchos judíos. ¿Ya? Y el otro día yo estaba viendo que descubrieron unas excavaciones que hicieron, descubrieron un pesebre. Y el pesebre era de piedra. Era una cosa así grande, con un hueco en la mitad, pero no era de madera, ni de barro, era de piedra tallada. Y allí fue donde María puso al bebé Jesús. Pero vean algo. Hace mucho tiempo también estuve viendo un programa y me acordé de un programa sobre la tumba de Jesús. Y en Jerusalén hay 2 tumbas de Jesús. Hay una tumba que está en una iglesia grande que hizo una emperatriz por allá, la mamá de Constantino, que es la Catedral del Santo Sepulcro. Pero hay otra tumba, que es la verdadera tumba de Jesús, que está en un
jardín ahora y que está sobre la roca y que ese lugar pertenecía a un hombre que se llamaba, creo que José de Arimatea, algo así, que era rico. Y ahí, en ese jardín hay una roca. Y dentro de la roca fue excavada. Y dentro de ahí excavaron e hicieron varias tumbas adentro. Y cuando murió Jesús, fue llevado ¿a dónde? A esa tumba. Esa tumba es una entrada en la roca. Tú entras y hay muchas tumbas y hay muchos lugares que se parecen a un pesebre, que son de piedra tallada. Y ahí acostaron el cadáver de Jesús. Igual que cuando nació, lo acostaron en la roca. Oiga, todo eso es el plan de Dios. Y yo me imaginé la imagen del bebé Jesús en el pesebre de roca. Y la imagen, ¿cierto?, de Cristo acostado allí en esa tumba excavada en la roca. El plan de Satanás era evitar que la semilla de la mujer viniera. Pero como no sabía quién era, porque Satanás no es omnisciente, se lo vuelvo a repetir, él no lo sabe todo. Entonces Satanás vio acá y mató a Abel y estaba feliz. Pero resulta que Abel no era el señalado. Y luego pasaron cientos de años. Y dice, mire, escúcheme esto, dice que la tierra se pobló de hombres. Y los hombres estaban desatados, mi hermano, haciendo de toda clase de diabluras, maldades. Se descarriaron. La gente no tenía freno. Y como usted sabe, que cuando el enemigo se rebeló, con él cayó un tercio de los ángeles que estaban en el cielo. Entonces se ideó Satanás otro plan. Y el plan era corromper la simiente de la mujer. Porque si él podría lograr que la simiente de la mujer no fuera completamente humana, Dios no podía hacer la semilla de la mujer. Y esa es la historia del diluvio universal. Usted no se ha preguntado por qué Dios inundó la tierra y mató todo eso, y mató a toda esa humanidad. Mis hermanos, los ángeles caídos, los que se rebelaron con el enemigo, ¿cierto? Ellos bajaron a la tierra, tomaron forma humana y convivieron con las mujeres de la tierra. Y les nacieron, dice la Biblia, gigantes. Entonces los gigantes eran mitad ángel caídos y mitad hombre. ¿Estaban qué? Estaba contaminada. La semilla ahora estaba contaminada, degenerada. No podía venir la semilla que aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Si está aburrido, bueno, porque me voy a demorar un poquito si quieres. Sí, me voy a demorar un poquito, perdonen, pero quiero soltarle todo esto una vez. Usted salga de aquí sabiendo. Y así el enemigo podía evitar, ¿cierto?, que la semilla esa aplastara su cabeza.
¿Por qué? Porque la semilla debía ser un humano completo, y casi ninguna estirpe en ese momento quedaba pura. Dice que solamente Noé y parte de su familia. La Biblia dice que Dios vio a Noé perfecto en todas sus generaciones. O sea, no es que Dios lo vio perfecto como tú y yo pensamos lo que debería ser, o creemos lo que debería ser un hombre perfecto. No existe. Tú sabes que eso no existe. No hay nadie perfecto en esta tierra. Perfecto viene de la palabra hebrea tamil, que significa que pertenece al linaje humano puro, que no hay mezcla en su sangre, que es puramente humano. Y ese era Noé. Entonces, la tierra estaba poblada por gente malvada, con genética mitad de ángel caído y mitad de humano. Entonces Dios decidió traer un diluvio y destruir toda esa humanidad. Pero Dios, como ama al hombre, quería preservar la raza humana. No la extinguió. Lo pudo hacer en el huerto del Edén y no lo hizo. Lo pudo hacer en la época de Noé y no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama, mi hermano. Y la raza humana que hoy está aquí sobre la tierra proviene de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Con esos 3 hijos Dios volvió a repoblar la tierra. Satanás intentó corromper toda la tierra, pero ahora nuevamente la tierra estaba llena de humanos. Y entonces él se preguntó, ¿y entonces quién es la simiente? Y usted sabe que después de eso Dios eligió a Abraham. Inmediatamente Satanás dijo, que es por acá, por Abraham. Que la semilla viene por Abraham. Entonces, ¿qué hizo? Todo lo que pudo para impedir que Sara diera a luz. Y la volvió estéril. Hasta el día en que Dios intervino. Amén. Y de Abraham y de Sara vinieron ¿qué? El pueblo de Israel, los judíos, la nación de Israel. Ahora él se pregunta, el enemigo se pregunta, esta es la nación del cual debe venir el primogénito, la simiente. Y entonces se dio cuenta que David, Dios eligió a David, amaba a David y lo hizo rey. Entonces el enemigo dijo, David debe ser la simiente profetizada allá en el huerto del Edén. Y usted sabe la historia de David. Comenzaba Saúl a tirarle lanza para clavarlo en la pared. ¿Cuántas veces atentaron contra la vida de David? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué le pasó tantas cosas a David? Porque el enemigo pensaba que David era la simiente. Pero David no era la simiente. Era el progenitor de la línea real de donde iba a venir la simiente. Y David solo se convirtió en el rey elegido por Dios. Y así, mi hermano, de David vino una generación, una línea de reyes, hasta llegar a un rey que se llamaba Joaquín. Y este Joaquín era malísimo. Tan malo era que sacrificó a su hijo al dios Moloch. Cosas terribles. Su hijo se llamaba Jeconías. Y dice la Biblia que Joaquín lo sacrificó al diablo.
Y cuando Dios vio que la línea real de David, Joaquín, sacrificaba a su hijo, cayó una maldición. Dios, mire mi hermano, Dios maldijo la mismísima línea real de David. Y en esta maldición significaba que a partir de ese momento, en la línea de sucesión de David, no habría más herederos. Que a partir de Joaquín, ninguno de los descendientes de David se sentaría en el trono. Obviamente, David iba a tener descendientes, pero en otras palabras, la maldición es que no tendría herederos al trono. Y así fue. Joaquín fue el penúltimo rey antes de que Nabucodonosor, ¿cierto?, llegara y destruyera a Jerusalén y al templo y pusiera a Sedequías, que fue el último, como su rey. El diablo se regocijó cuando supo, ¿cierto?, que el trono, la línea de sucesión de David había sido interrumpida debido a la maldición por causa de Joaquín. Ahora, mire usted a José y María. José y María provienen de la tribu de Judá, de la casa de David, de la línea de Isaí. Y María estaba comprometida con José. Y la Biblia dice que antes de que estuviera embarazada, María, ella concibió. Y esa fue la señal al pueblo de Israel y a la humanidad entera que el diablo nunca pudo entender, que está en Isaías 7. Y el Señor mismo dice, dará una señal. ¿Cuál es la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que por primera vez en la vida, primera y única vez en la vida, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y María era esa virgen. Y esa muchachita probablemente estaría entre los 14 y 15 años cuando sucedió eso. Porque como les decía el domingo, en esos días se casaban pronto. Pero ella aún no estaba casada. Ella era virgen y estaba comprometida con José. Y ambos, en su línea generacional, iba directamente hasta la casa de David. Si tú observas en Mateo la genealogía de José, el esposo de María, su linaje se remonta hasta el hijo de David, hasta Salomón, y Salomón nació de la unión de David con Betsabé. ¿Se acuerdan? La que vio bañándose en el patio David. Ahora, no solo Salomón, hay otro hijo de David que se llamaba Natán. También su mamá era Betsabé. Y la línea generacional de María llega hasta Natán. Ahora miren esto. Yo quiero que usted le diga al Espíritu Santo que le abra los oídos espirituales para que usted entienda esto. Porque esto es un misterio que le voy a desatar. Mire, si Jesús naciera de la sangre y de la carne de José, no podía reclamar nada, porque hay pecado en la sangre de José. Y no solo eso, hay pecado, pero también hay una maldición
en esa línea genética. Y Dios no podía sentar en el trono de David a un pecador. Pero usted sabe que Jesús no fue en realidad el hijo de José. Pero José se casó con María, su madre. Por lo tanto, José se convirtió en el padre legal de Jesús. Así que ahora Cristo tiene un reclamo legal, pero no real, al trono. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque José cargaba pecado en su sangre, y no solo eso, sino que cargaba una maldición generacional que venía desde Joaquín. Mire cómo es la sabiduría de Dios. Ahora vamos al lado de María. La importancia de la virginidad es lo mismo. María era una mujer buena, pero no era perfecta. Pastor, ¿por qué no era perfecta? Porque también tenía pecado en su sangre, lo mismo que José. Porque la Biblia de Dios, porque Dios dice en su palabra que porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y cuando María, ¿cierto?, recita y alaba a Dios con esa oración que está en la Biblia que se llama el Magnificat, ella reconoce allí que tiene la necesidad de un Salvador. Porque ella dice, Dios mi Salvador. Amén. Entonces, ahora, escúchame bien esto. Si María tiene pecado en su sangre, el pecado original que todos llevamos, ¿qué pasó ahí? Entonces, el niño, el bebé, el feto que está dentro de ella, ¿qué está pasando? ¿Le está pasando su sangre contaminada de pecado? Usted sabe que no, ¿cierto? Porque la ciencia que ha avanzado tanto ha descubierto que a través del cordón umbilical, la mujer le transmite los alimentos al bebé. Le pasa la alimentación, lo alimenta por ahí. El oxígeno que necesita el bebé, la comida, todo, los nutrientes. Y el bebé devuelve por ahí los desechos por el cordón umbilical. Ahora, durante años la gente pensó, ¿cierto?, que la sangre de la mujer también se transmitía al niño. Pero los científicos descubrieron que ni un solo rastro de sangre de la madre va al niño a través del cordón umbilical. Por eso, cuando una madre que tenía SIDA quedaba embarazada y nacía el niño, la ciencia trataba por todos los medios de que ese niño que estaba naciendo no se contaminara durante el parto con la sangre de la mamá, porque el niño estaba sano. Pero el niño se contaminaba en el momento del nacimiento, entonces trataba la ciencia de hacerlo, mi hermano. Entonces vea usted allí la importancia del nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, fue colocado allí en el vientre de la Virgen por el Espíritu Santo. Ahora, Jesús tenía o tiene un doble reclamo, ¿cierto? A través de José, por la línea legal. Porque aunque José no era su padre
biológico, era su padre adoptivo, digámoslo así. Y a través de María, ¿cierto? Porque también la herencia de María venía de David. Por eso, mi hermano, cuando Jesús, el niño Jesús nació, los sabios, los reyes magos que vinieron del oriente, ellos preguntaron en Jerusalén y Herodes se aterró cuando ellos preguntaron, ¿dónde nació el rey de los judíos? El enemigo no puede detener a Jesús. Ya nació, ya no lo puede detener. Pero entonces manda a Herodes. Y Herodes cogió y mató a todos los niños que habían nacido allí, en Belén. Pero usted conoce la historia. Jesús, ¿cierto? El niño Jesús se escapó a Egipto. Los papás lo llevaron a Egipto. Ahí está la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando Jesús estaba en Nazaret predicando y abrió el libro de Isaías y declaró la palabra que estaba ahí escrita, ¿cierto? ¿Qué pasó? La gente estaba envidiosa de Nazaret porque lo conocían. ¿Y qué hicieron? Lo arrastraron y lo llevaron a un despeñadero para tirarlo de allí. Era una altura muy grande, donde lo hubieran tirado, una persona se cae y se mata. El enemigo también quiso matarlo allí. Pero la palabra de Dios dice que nadie le puede quitar la vida. Que Él vino a morir, pero no por el capricho o la fantasía de los hombres, sino en el momento oportuno de Dios Padre. Amén. Y el momento fue adecuado, porque a él no lo mataron, él se entregó. Y yo me imagino cuando la cruz estaba ahí tirada y los soldados romanos cogían al tipo que iban a crucificar, lo acostaban encima de la cruz y lo clavaban, ¿cierto? Pero la persona que iban a crucificar, yo me imagino que no se dejaba acostar ahí. Eso peleaba, luchaba, batallaba. Pero Cristo no. Él voluntariamente no necesitó, aunque lo maldecían, aunque lo ofendían. Él se acostó, fue clavado en esa cruz, fue levantado en esa cruz y dijo estas palabras: consumado es. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Consumado es. Que todas las profecías mesiánicas respecto a la primera venida de Cristo, ese día se cumplían. Y en el día de hoy, mi hermano, todas las profecías mesiánicas de la segunda venida de Cristo están cumplidas. Están cumplidas. Todo se ha cumplido. Entonces, todos tus pecados y mis pecados, todo lo malo que hemos hecho contra Dios, contra ese Dios 3 veces santo, han sido perdonados. Todo el juicio, ponte de pie, mi hermano, vamos a dejar allí. Todo el juicio que debería caer sobre tu cabeza fue eliminado. Todo, mi hermano.
todo acto de decreto, toda acusación en contra de nosotros fue clavada en esa cruz. Y ahora, todas las afirmaciones de la santidad de Dios sobre nosotros se cumplen plenamente. Amén. Y por eso, a partir de ahora, solo tú puedes esperar bendiciones. Bendiciones y más bendiciones. Porque el mismo Jesús dijo, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Eso, mis hermanos, ese es el misterio. No es el comercio. Eso es lo que celebramos. No es el comercio. Mire, que no nació en diciembre. No nació en diciembre. Que nació en marzo, abril. No nació en marzo, abril. Que nació en septiembre. No nació en septiembre. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Nadie sabe el día, ni la hora, ni la fecha en que Jesús nació. Ni lo sabrán. Me da risa la gente hablando por ahí que nació tal, porque no sé qué, porque Juan el Bautista nació 6 meses antes y entonces el papá estuvo en el templo y bueno, hay muchas cosas, pero todo eso, mi hermano, nadie sabe, porque a Dios no le ha placido decirnos. Pero yo quiero que usted, eso que le he dicho, eso es lo que usted y yo celebramos, ¿cierto? Que ha nacido un Salvador. ¿Sabe? En la antigüedad, cuando un rey nacía, ¿qué hacían sus súbditos? Celebraban, ¿cierto? Porque le nació al rey un sucesor. Nosotros también. Nació nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa celebración no solo tiene que ser hoy, ni el 24, ni el 25, ni en enero, ni en febrero, en cualquier día. Todos los días usted y yo tenemos que celebrar que nació el Salvador y que vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le da la gloria de Dios? Aleluya.